con ese apellido, Benvenuto. Bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Benvenuto. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, bienvenida. Ponemos en marcha entonces el ciclo Salud Mental Comunitaria. ¿Qué nos depara hoy? La del martes pasado, te digo que yo el video se lo he recomendado a mucha gente. Era las habilidades, ¿no? Habilidades, hablábamos. Efectivamente. Duras por y blandas. Por el tema porque todos nos alcanza absolutamente a todos, y tenemos que aprender eso, tenerlo a flor de piel y corregirlo, y vamos a cambiar nuestro carácter, nuestra modalidad en el interiormente, es decir, en nuestra casa y fuera de nuestro ámbito, cuando salimos a la sociedad, en el trabajo, en el comercio. Por eso es importante recordar siempre que todos podemos modificar cosas. Por eso a todos los más jóvenes hice hincapié, empezando por mis hijas, lo confieso públicamente. Porque tenemos este discurso, y yo ya soy así. No. Yo ya soy así, no puedo modificar nada. Y bueno, pero a ver, si siendo así me han pasado un montón de cosas que hubiese podido evitar, ¿por qué no voy a poder modificar? No hay una cuestión de una cosa rígida, como si fuéramos de madera, o de la madera tampoco, porque cualquier material se puede se convierte en plástico, se puede modificar. Sí, por eso entonces, fíjate vos lo que hace el artesano o fundamentalmente el carpintero. Por eso, entonces somos flexibles, pero esto lo tenemos que entender. Lo que pasa que eso va en un deseo o en una motivación, podríamos decir, de trabajar sobre uno mismo. Sí, la actitud sobre todo al cambio que tiene que tener cada uno. De conocernos. Y aceptar esos errores y que los tenemos que corregir. Bueno, no quiero volver al tema, te digo que me enganché, seguramente hoy nos vas a traer otra propuesta similar a aquella y que nos vas a enganchar otra vez a todos. Sí, va de la mano, porque tiene que ver con la ansiedad. Claro. Esta palabrita que está tan de moda, que la escuchamos tanto todo el tiempo, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero tenemos que primero diferenciar qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es nada más que un estado de nuestra, si querés, psiquis o lo que sea, que nos lleva, que nos genera una gran inquietud, podríamos decir, para que se entienda, una sensación de inseguridad. Esta sensación de... Pero es difícil ponerle palabras a una sensación que todo el mundo conoce, cuando estoy ansioso, ¿no? Las cosas que siento. Después vamos a ver un poquito los síntomas físicos y demás. Pero podemos ver que hay dos tipos de ansiedad, podríamos decir. Hay muchas definiciones, hay muchas divisiones y demás. Pero si nosotros la pensamos como la generadora del estrés, ¿no? De nuestro estrés de cada día, de nuestro distrés, porque viste que el estrés es bueno, ¿no? El distrés es el estrés malo. Que esto también, hay términos que deberíamos empezar a pensar y a corregir. Familiarizarnos. Porque la ansiedad tampoco es una cosa mala. Si yo no tuviera ansiedad, por ejemplo, esta ansiedad que se llama adaptativa, que algunos le llaman adaptativa, no me gusta mucho el nombre, pero la llaman así, yo no podría estar alerta y no podría evitar los peligros. A ver, yo voy a cruzar una calle con mucho tránsito. Si yo no tengo esa ansiedad que me mantiene alerta, que yo pueda ver el peligro y que me pueda cuidar, lo que me va a pasar es que me van a pisar. Sí, marcaría franjas rojas, como digo yo, y no las blancas del peatón. A ver, si yo voy a una selva donde hay animales y no tengo esa ansiedad, claro, esta cosa de cuidarme, de ansiedad adaptativa, no voy a poder sobrevivir mucho. Y después está la otra, la que nosotros conocemos habitualmente, que tiene que ver con la patológica, tiene que ver con esta de estar en alerta constante, de sentir que todo lo que me rodea es un peligro, de sentir ese miedo paralizante, de sentir esta cosa de no poder calmar el pensamiento, de que la cabeza me va a 2000, de que a mucha gente se le ve incluso
físicamente, ¿no? Los deditos, el tamboleo, la patita que se mueve todo el tiempo. O sea, uno se da cuenta cuando otro está muy ansioso. Ansiosos somos todos. A ver, algunos se nos ve por dónde va la ansiedad, sí, por dónde canalizamos la ansiedad, pero ansiosos somos todos. El asunto es qué hacemos con esa ansiedad. ¿Cómo regulamos? Y claro, ¿cómo lo administramos? Y cuánto de esto de que no nos impida las actividades cotidianas mínimamente. Y sí, muy ansioso, a las 8:30 de la mañana, recién desayuné, digo, uy, no voy a poder hacer el almuerzo ya a las 8:30 de la mañana. Claro, sí, o cosas siempre tiene que ver con estos, llevado al máximo como pensamientos catastróficos, o pensamientos que tienen que ver con algo que creo que va a pasar, A ver, podríamos decir, ay, seguro que hoy tengo que ir a un negocio, al banco, está lleno de gente, seguro que voy a pegarme un virus y después me voy a engripar y todo, y voy a tener que estar 7 días en la cama y es una cosa que se desencadena en la cabeza, que no tiene, pareciera que no tiene, digamos, fin, ¿no? Nuestra psiqui es tramposa. Esto lo dicen, a ver, no solamente la psicología. Cuando vos vas a yoga, por ejemplo, lo primero que te enseñan en yoga meditación, que los hindúes dicen que el pensamiento o la mente se comporta como un mono loco y borracho saltando de rama en rama. Qué definición, ¿no? Y que a ese es al que hay que exacto, al que hay que domar. Es muy difícil, pero es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Por qué? Porque cuántas veces en donde más se ven las enfermedades. Es muy común que hoy se vaya al médico y nos hablen de ansiedad, cosa que hace 20 años ni se nombraba. Era una úlcera, era un trastorno digestivo, era un dolor de cabeza, Hoy se sabe, se ha comprobado que ese nivel de ansiedad de cada persona influye muchísimo en la enfermedad que va a tener. Claro. Que va a tener que ver ese monto de ansiedad con la personalidad de cada uno. Entonces, una de las cosas que más se escucha hoy decir, de hecho es una patología que está en el DSM-4, donde están todas las enfermedades que tienen que ver con lo psicológico, con lo psiquiátrico, con lo neurológico, todo lo que tenga que ver con la mente, para que la gente entienda. Están ahí en un manual que se llama DSM-4, ahora en DSM-5, pero ahí es mundial eso. Y uno de los trastornos que más se nombra y que más es el trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno de los F, pero que más se nombren. De hecho, es muy habitual encontrarse con alguien que lo padezca. ¿Y qué es esto? Esa ansiedad que decimos, llevada a la máxima potencia, en donde hay una preocupación constante. No tengo un minuto en donde mi cabeza pueda estar tranquila. Está presente todo el tiempo y por cualquier cosa. Interfiere nuestras tareas cotidianas. Porque no puedo hacer nada, no puedo ni estudiar, ni trabajar, claro, ni llevarme bien con los demás. Y se mezcla con lo obsesivo, por lo visto. Bueno, pues ese es otro tipo de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno también dentro de la neurosis obsesiva, es un trastorno que tiene que ver con la ansiedad. Con la ansiedad. Interesante, También tienen que ver los trastornos de pánico. El ataque de pánico, el famoso ataque de pánico, ¿no? Que la gente se asusta mucho porque tiene miedo a morirse, porque piensa que es un infarto, porque piensa que se ahoga. Una cosa que da la ansiedad también es algo, a mucha gente le pasa frente a estos estados fuertes, digamos, de ansiedad. Yo cambio un poco las palabras, no quiero usar vocabulario técnico para que me entienda todo el mundo, pero es cuando se llama esto de la pata de elefante o angor, ese dolor en el pecho, que es como realmente sentir una pata de elefante y uno lo primero que piensa es que estoy teniendo un infarto. Claro. ¿No? Ojo, porque las dos cosas son, no sea cosa que ahora alguien sienta un dolor en el pecho y diga, tengo ansiedad o tengo una pata de elefante y no vaya al médico. No, siempre
antes de pensar que algo es psicológico, voy y descarto lo físico. Voy y descarto lo físico, siempre. Cuando me dicen que no, que me hago un electro y el electro sale bien y demás, entonces sí, después voy a lo otro. Porque si no, vos te encontrás con gente, no, te dice, pero esto es psicológico, qué sé yo, y no va al médico. No. Hay que ir. Y hay que descartar que no sea un problema realmente cardíaco. Después sí, ves qué haces con la ansiedad y ves qué haces con este ataque de pánico, que es algo que no reconoce edad, condición social, nivel de educación. A cualquiera y en cualquier momento de la vida le puede pasar. No es nada ni vergonzoso ni nada. Mucha gente le da vergüenza cuando le pasan estas cosas. Vuelvo a insistir, los trastornos de ansiedad los tenemos todos, en mayor o en menor grado, porque somos neuróticos y los neuróticos pasamos todos por eso. El asunto es que hay que reconocerlo, reconocerse y ver qué cosa se puede hacer con eso. No quedarnos empantanados en otros trastornos que tienen que ver con la ansiedad y con nuestra neurosis son las fobias. Las fobias son por eso la ansiedad generalizada es como cuando aparecen miedos o cosas que son a todo. ¿No? La fobia tiene un objeto. Bien. Y hay fobias extrañísimas, porque todos conocemos la fobia a las arañas, las víboras, qué sé yo. Yo una vez tuve un paciente que tenía fobia a los botones. ¿Y cómo se abrochaba? Y bueno, viste, uno escucha, viste, cosas. Bueno, yo conozco a una persona, los metales no puede tocarle el picaporte. Bueno, yo conozco también una tijera y cuchillo, o sea, pero hay fobias. Si vos buscás, si a alguno le interesa, puede buscar en internet el listado de fobias que hay. A uno porque conoce las más comunes. Agorafobia, los espacios abiertos, gente que no puede estar en los espacios abiertos, claustrofobia en los espacios cerrados. O sea, conocemos las más comunes, pero hay fobias de lo más que a veces causan risa. Causan risa al que no la padece, porque el que la padece le complica bastante la vida. Yo conocí un caso de fobia al mango del cuchillo, del tramontina. Bueno, ¿al mango o al cuchillo? No, al mango. Bueno. A la textura del mango. Bueno, pues mucho tiene que ver, porque las fobias son también igual que las... con todos los sentidos. ¿Sí? Con todos los sentidos. Entonces, pero bueno, por eso nosotros no tenemos que perder nunca de vista que el ser humano es único e irrepetible. Por lo tanto, en la psiquis de cada persona hay historias y hay formaciones que vienen de mucho antes y que se asocian a muchas cosas, porque en realidad la fobia al botón no es al botón. Cuando uno empieza a trabajar, a tirar de ese hilito, a ver hasta dónde puede llegar para atrás, ese botón estuvo asociado con otra cosa o implica otra cosa, es como simbólico, es como un símbolo, no es al botón, es a otra cosa. Freud, hay un caso en los libros de Freud de Jaimito que tenía fobia al caballo. Cuando empiezan, no voy a explicar todo esto, pero tenía que ver con su papá el tema del caballo, ¿no? Entonces, empezar a pensar que estas cosas son naturales y que no tengo que asustarme, que lo que tengo que hacer es trabajarlas y las puedo hacer que por lo menos no me interfieran en mis actividades cotidianas y no me angustien tanto que yo me sienta muy mal. En los grandes niveles de ansiedad, angustia. Bueno, está la fobia a las escaleras mecánicas. Hay de todo lo que se... Bueno, gente que no puede al avión, gente que no puede volar a ningún lado. Cuando ahora hay muchos programas, que hay una fundación ALAS, creo que se llama, que trabaja específicamente en eso y que ha sacado gente muchísima ese miedo. Y sí, porque se delimita un montón la cosa. Después también hay otros estados de ansiedad que tienen que ver con lo que se llaman estrés postraumático, que es cuando a una persona le ocurre algo y lo que pasa después de ese hecho. Sea algo que tenga que ver, no sé, con un factor climático, que venía escuchando, un tornado, lo que sea, un accidente, algo. Es después de un trauma. ¿Sí? Esa ansiedad puede llegar si no se trabaja, puede llegar a quedar instalada en nuestro diario, en nuestro cotidiano.
¿Y cómo sé yo si tengo ansiedad? A ver, ¿cómo sé yo? Vuelvo a insistir. Que todos tenemos ansiedad. Todos. No hay nadie. Porque siempre tenemos que recordar esto. No existe lo normal. Lo normal es de la norma, no existe lo normal. Nadie es normal. Si alguno, perdónenme si le saco la fantasía, alguno cree que es normal, ninguno somos normales. Para lo que es la norma, ¿no? Lo así debe ser. Y si yo me corro un poquitito, estoy fuera de la norma. No existe esa palabra, los psicólogos no la usamos jamás. Podemos hablar, es común, se da mucho, pero normal no. Normal no, eso es un cuento que nos hicieron creer. Así que normales no somos ninguno. Los síntomas físicos más conocidos. ¿A cuánto nos das tranquilidad con esto? Claro, quedémonos tranquilos, que mal de mucho consuelo de tonto, dice el dicho. Los síntomas físicos son bastante reconocibles, los conocemos todos. Piensen, si no, cada uno cuando se ha enfrentado a una situación en su vida, y no nada sumamente grave,